Esta palabra que el Señor me dio fue una exhortación para mí y fue un traer a memoria el correr de estos años. Siempre digo que es mejor ser zarandeados, sacudidos, que destituidos. Y esta palabra es una palabra sencilla, pero que tiene mucho que ver con nuestra vida. Y en estos días el Señor me hablaba de que, os digo el título del mensaje, se llama Vida de Oración. Y el Señor me mostraba que en la casa hay personas que hace mucho tiempo que no oran. Incluso yo he estado en un tiempo en el cual me fue muy mal. El enemigo vino a mi casa, mi familia quiso romper y era como que estaba desnudo. No había cobertura y es un riesgo muy grande que se corre cuando uno no tiene y no lleva una vida de oración. Y en esa palabra que Dios me hablaba, era como que nosotros estamos viviendo de a puentes. Un puente el miércoles, el jueves, un puente el domingo, otro puente otro miércoles. Vivimos, no aterrizamos. Llegamos al domingo y nos alimentamos el domingo, pero no estamos teniendo una relación directa, personal con Dios. Está haciendo en conjunto, que está muy bien, pero el Señor, como es alguien que nos quiere llevar a cosas gloriosas y eternas y grandiosas, quiere que nosotros también nos centremos en la relación personal. Y para esto recibí a ver si lo puedo poner, ahí está. Ya saben, no me llevo bien con la tecnología, ahí está. Una palabra de Oswald Sanders dice: si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. Y eso fue para mí. Si tú te quieres ver al espejo, mira cómo es tu vida de oración. Y yo dije, ay, Señor Santo. Este fue un autor con mucha experiencia y escritor de un libro, Liderazgo Espiritual. Hay muchos libros de oración que se han escrito. Hay mucho que se ha hablado, pero hay algo que es tan sencillo que el Señor nos ha demostrado, y es tener una vida de oración. Que la vida de oración esté por delante a las demás cosas. Como cristianos sabemos que vivir una vida de oración no es fácil, porque nunca nos va a cuadrar el momento, el lugar, la situación, y nos tenemos que adaptar y buscar la forma, la manera de que podamos encontrar ese lugar, ese sitio. Cuando nosotros entendimos esto, cuando nos fuimos a vivir a Águilas, a través de nuestro pastor, recibimos un consejo, ¿no?, de que había que buscar una habitación en la casa para tener. Entonces nosotros siempre en nuestras casas, Dios nos ha bendecido con el hogar, que siempre nos ha dado una habitación de más. Ha sido milagroso, pero se la hemos pedido. Un lugar para tener intimidad con Él. Es verdad que han habido tiempos en que no he frecuentado esa habitación para eso, sino para otras cosas, para el estudio, para el trabajo. Pero el Señor me exhortaba en esto, que nosotros tenemos que retomar la relación como lo fue la del Señor Jesús. Y quiero contarte el punto número 1 de esta enseñanza. El ministerio del Señor Jesús comienza orando, y esto lo podemos ver en Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Fijaos que aquí relata Lucas que era el bautismo del Señor Jesús. Y cuando la gente se bautizaba se tenía que confesar, y Jesús era perfecto y Él no lo tenía que hacer. Sin embargo, Él lo hizo porque era un orden de Dios, el confesar, el decir yo no puedo, el decir yo me arrepiento, el decir yo no sé. Y aquí he encontrado una palabra, ocas, para que no nos olvidemos de lo importante, ¿no? Y ocas, yo vi que el Señor Jesús, lo leo para que lo tengamos ahí presente. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Él oraba,
el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hemos visto aquí esta palabra ocas, yo la veo y te la quiero contar. Obediencia. Aquí había obediencia de parte del Señor Jesús, porque Él se tenía que bautizar como hombre. Tenía conexión con Dios a través de la oración. Estaba alineado al propósito que Dios tenía y estaba sujeto. Él no hizo otra cosa en ese momento, sino que se limitó a hacer lo que Dios le demandaba. Y fijaos que cuando nosotros hacemos este completo, hay deleite de parte de Dios. Y eso es hermoso, buscar y conseguir el deleite de parte de Dios. Ahora, si el Señor Jesús, para hacer su ministerio, lo empezó orando, ¿por qué nosotros no vamos a seguir orando? A veces queremos alcanzar cosas y decimos: ay, Señor, que no logro esto. Ora. Señor, que no puedo, que no se me abren puertas. Ora. Que estas cosas están trabadas. Ora. La oración es el aceite que va a destrabar un montón de cosas que están trabadas, y muchas veces la respuesta está en nosotros, la acción está en nosotros. Dice la palabra que si le pidiéramos cosas en su nombre, orando, Él las hará. Esto nos habla de dirección. Jesús buscó la dirección, y la dirección fue la confirmación de tener al Espíritu Santo sobre Él. Vemos en Jueces, creo que es capítulo 16, 20, está el relato de Sansón, que él estaba ya en las últimas, jugando con la vida y la muerte, con los filisteos, y los filisteos lo iban a apresar, y no se había dado cuenta. Él pensaba que les iba a derrotar como muchas veces, pero ocurre lo más triste, que el Espíritu de Jehová le había abandonado y no se dio cuenta. Y eso nos suele pasar, que creemos que sí, venimos a la casa de Dios, venimos, nos congregamos, pero cuidado, hermanos, que puede ser que el Espíritu de Jehová no esté con nosotros. Yo he aprendido en estos años que a la persona se la conoce en la presencia de Dios, en el servicio y en la oración. Y una de esas es importante, porque ahí es donde Dios conoce nuestra voz, nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestro ida y vuelta con Él, y es a través de la oración. Y era importante comenzar, y es importante comenzar todo lo que hagamos con oración. Yo me voy a cualquier parte, si no oro, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Amén. El punto 2, Jesús pasaba tiempo orando a solas. Esto lo vemos en Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Y yo puse una palabra: intimidad. Dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Había algo importante, había mucha gente que le quería escuchar, había necesidades que el Señor se conmovía en compasión, pero había algo que Él no quería hacer. Si Dios no le confirmaba lo que tenía que hacer, Él no lo iba a hacer. Y dice: pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Él buscaba de tener intimidad, de estar a solas, de hablar con Él. Jesús en esta ocasión no quería desviarse de su objetivo. Sí tenía fama por sanar enfermos y alimentar a multitudes, pero eso no debía separarle. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Porque había necesidad, había mucha necesidad. Y Él vino porque teníamos mucha necesidad. Recordar que Jesús vino en el momento más terrible de la historia, en donde las dinastías de Herodes y de Cleopatra se juntaron. Había tanta maldad que ahí vino. Jesús es el más valiente de todos. Yo cuando pienso y he visto y leído acerca de que Jesús vino en estos tiempos, digo: wow, Jesús es más que mi superhéroe, es el más valiente de todos. Pero esa fortaleza Él la conseguía en la oración y en la intimidad. Y muchas veces nosotros no nos desconectamos. Sí, es verdad, tenemos el móvil, las redes, la familia, los problemas, los tíos, los primos,
el fulano y el tal, y nos desviamos, y el enemigo nos quiere desviar. Hay cosas que parecen que son buenas, pero no es lo que Dios quiere que nosotros estemos. Él es lo bueno, y a través de cuando nosotros entramos en su dirección, ahí aparecen todas las cosas que verdaderamente son buenas. No es lo que nos parece, sino lo que Dios quiere que veamos. Yo aquí me he apuntado, no hay nada más urgente que orar. El punto 3, Jesús perseveraba en la oración y si había que decidir algo importante, lo hacía con intensidad. ¿Te ha tocado tomar una decisión importante? Siempre tenemos decisiones importantes, pero muchas veces no lo hacemos con la intensidad que requiere. Nos tenemos que dejar la piel, la vida en la oración, porque Él va a responder de la mejor manera, porque ¿qué padre a su hijo yo lo veo a mi hijo y que me pide algo y llega a un punto que insiste, no le voy a dar lo que él quiere, sino en realidad lo que él necesita, ¿no? Lo que yo veo como padre que necesita, pero aquí vemos de la intensidad, vemos que se va creciendo la relación con Dios. Y eso es fundamental. A veces Dios frena, retiene cosas para crecer la intensidad en la relación con Él. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Porque muchas veces estamos relacionados con muchísimas otras cosas y no con Él. Y Él nos deja este canal de la oración para que nosotros podamos entrar sin dificultad. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también le dio nombre de apóstoles. ¡Wow! Qué importante el equipo que Jesús estaba formando. Fue lo que, yo no sé si era la película El Hijo de Dios, The Son of God, que en un momento de la película Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice, vente, acompáñame. ¿Qué vamos a hacer?, le dice Pedro. Conquistar al mundo. ¡Wow! Que el Señor te llama para conquistar el mundo. Y Él mismo, algo que estaba planeado desde la eternidad, Él volvió a buscar la dirección de Dios, volvió a la intimidad y volvió a decirse, Dios mío, Padre, yo me imagino, Padre, ¿quieres en verdad que yo elija a fulanito? ¿Que elija a tal? Yo digo, a mí no me es elegido, pero quizás sí. No en ese momento, ahora me eligió aquí, no sé qué hago aquí. Yo estaba tan bien manejando un camión. Y Dios nos elige, lo vil y lo menospreciado. Y Él se glorifica con los que son débiles en la carne, pero somos fuertes en esperar en Él. Amén. También nos enseña que cuando estamos juntos y unánimes, cosas grandes pueden pasar. En esa intensidad, vemos en el libro de los Hechos que todos estaban unánimes y entregados fijaos, Hechos 1:14, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Él. Esto que se está haciendo estos 7 sábados y que se ha hecho en otras oportunidades, es lo que Dios está buscando de nosotros. Yo creo que Dios con esto está preparando algo grande para Murcia, algo grande para España. No nos creamos que no va a pasar nada, creamos que van a pasar grandes cosas, porque así ha pasado. El Señor es fiel. El punto 4, Jesús nos enseñó que orar es una condición para crecer espiritualmente. Y aquí tengo una frase de Raven Hill que dice, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y podríamos añadir, ninguna iglesia es más grande que su culto de oración.
Es un baremo, es una visión de cómo está parada la iglesia. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Si uno cree que es más grande de lo que ora, está equivocado. Pero tenemos que orar, hermanos. El Señor nos exhorta, nos llama a orar. Y dice en Lucas 9, versículo 18 al 20, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, la multitud respondía, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Ellos estaban empezando a caminar con el Señor Jesús, estaban teniendo experiencias, le estaban conociendo, se estaban relacionando y eso iba aumentando su madurez. En los años que llevamos, el Señor nos va aumentando el conocimiento con Dios y cada vez podemos ver, en primer lugar, su fidelidad. Yo en el conocimiento que tengo de Dios, sé que es un Dios milagroso, sé que es un Dios amoroso y veo también su fidelidad. Veo su fidelidad por todas partes, cómo nos guarda, cómo nos cuida. Yo podría contarles todos los accidentes que he tenido y he visto la mano de Dios, cómo me ha cubierto, cómo me ha levantado. He visto gente y cuando a veces se lee en la palabra el ángel de Jehová, yo lo he visto. El ángel de Jehová ha aparecido al lado de forma de ancianita. ¿Qué te ha pasado? En alemán. Pero, ¿qué te ha pasado con el camión que se estaba prendiendo fuego? Ahora mi marido te va a ayudar. Eso me decía en inglés, ¿no? Una alemana. Y yo estaba en el medio de cualquier parte. Y he visto la fidelidad de Dios. He visto de cómo es Él de amoroso. Y en esa relación conocemos a Dios. Cada vez tenemos más fe en Él, cada vez creemos más en Él, cada vez se hace más real. Yo no puedo decir no veo a Dios, yo lo veo por todas partes. Por todos lados veo al Señor. En cada provisión que Él tiene con nosotros, porque yo digo, yo no sé, Señor, ¿por qué nos bendices tanto? Si miramos nuestra vida, tenemos un montón de cosas. Y no se trata solo de la provisión, sino se trata de que Él nos ama, Él nos cuida. Mira, hay tanto amor que Dios tiene con nosotros que en mi caso, a mí me ha transformado de tal manera que yo no sé qué sería si no fuese por Él. Sería un delincuente, un estafador. Porque llevaba una vida pecaminosa, teníamos una tendencia. ¿Qué sería del mundo? Lo digo a la gente, ¿qué sería del mundo sin el pueblo de Dios, sin el actuar de Dios y que lo hace a través de sus hijos? ¿Cuánta gente en la calle está peleándose? ¿Cuántas guerras se han detenido por el amor de Dios? Y de esa manera nosotros al caminar con Él le conocemos, maduramos. Y él en esa madurez y en ese conocimiento nos va revelando cosas. ¿Cuántas veces se te han revelado cosas en el Señor? Y es por el crecimiento y es por la madurez que tiene de estar relacionado con Él. Pero orar es una condición fundamental para crecer. Acá me he adelantado, pero no importa. El punto 5, Jesús mostró que la oración cambia a las personas. Vemos en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 32. Lucas 9, versículo 28 al 32 nos dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Qué tremendo. No tomamos dimensión de las cosas que pasan, que han sucedido. Quienes apareciendo en gloria
hablaban de la partida de Dios. Aquí estaba viendo revelación, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús a los dos varones que estaban con Él. Jesús cambió su rostro mientras oraba, se transfiguró y reveló su verdadera naturaleza. Cuando nosotros oramos, revelamos la naturaleza de Cristo, le revelamos a Él. Y vemos ejemplos como la vida de Moisés, que Moisés también estuvo 40 días en la presencia de Dios y su rostro cambió. Yo cuando volví al Señor, recuerdo que fue un momento muy duro de mi vida y hice una oración porque era entre la vida y la muerte. Y en esa oración yo sentí que me quitaban un peso, no que yo me lo quitaba, que me quitaban un peso. Yo llevaba 10 años de depresión, 10 años de insomnio, con tendencia a querer quitarme la vida, estaba decidido. Y en esa oración sentí como que algo se había quitado. Y el Señor me durmió por 16 horas. Después de esa oración, me puso un ángel y después me dormí 16 horas y al día siguiente otras 12 horas dormí. Después de 10 años que no dormía. Pero cuando yo me vi al espejo, yo era otra persona. Jesús no solamente me había sanado, sino que también había transformado mi cara, mi rostro. Yo tenía este párpado caído de la ansiedad, de lo tensionado que vivía, aunque me iba súper bien, pero yo no tenía a Cristo. Te puede ir muy bien, puedes tener todas las riquezas del mundo, puedes tener lo que quieras, pero si no tienes a Dios, estás mal. Hoy lo decía el pastor, si estás 3 años sin venir a la iglesia, no estás bien. Y es una realidad para todos. Yo he estado muchos años apartado del Señor y por ahí para otros parecía que estaba bien, pero por dentro no estaba bien. Así como este micrófono tiene este cable, este enchufe, yo no le puedo enchufar esto. Lo mismo pasa con la vida humana. Yo a mi corazón no le puedo poner cualquier cosa. Mi corazón, tu corazón está diseñado para que esté Cristo. No está diseñado para que esté nada más. Y jamás lo vas a poder llenar, lo vamos a poder llenar con ninguna otra cosa. También vemos que en esto de cambiar las personas, la oración, fueron cosas tremendas. Vemos el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, ahí en la historia de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 18. Dice que ella derramó su alma delante de Jehová. Pero cuando después partió a su casa aliviada, ya no estaba triste su semblante. Cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos cambia y modifica todo nuestro entorno. Ella estaba sufriendo, pero cuando derramó su presencia, en la presencia de Dios, a través de la oración, su rostro cambió su semblante para siempre. Tal vez en la actualidad no sea algo externo, pero sí puede ser algo muy interno que tenga que resplandecer. Nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de responder, nuestra falta por ahí de... a veces somos intolerantes y eso tiene que resplandecer, eso tiene que salir y tiene que salir un carácter manso, un carácter humilde como el del Señor. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida miserable. El Señor quiere que vivamos una vida abundante en Él. El punto 6, el ejemplo de Jesús produjo interés, por ello quisieron aprender a orar. ¿Te produce interés orar? ¿Nos produce interés orar? No, nos cuesta. Lo que decía, que el Señor me hablaba, que hay mucha gente que hoy aquí hace mucho tiempo que no ora, que no pasa por la recámara, que no pasa por la habitación. Y hoy es un día para volver a comenzar.
Hoy es un día perfecto para volver a empezar. En Lucas 11, versículo 1, Lucas 11:1, nos relata que Jesús oraba de forma que despertó interés en sus discípulos. Dice, y aconteció que estando orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. Jesús era un gran ejemplo. ¿Quién es? Perdón. Apaguen su móvil despistado. Son los de esos de las compañías de teléfono. Tengo que orar con él. Fijaos que la relación que el Señor era muy intencional. Él cuando se apartaba a orar también le estaba mostrando por dónde debían de caminar. Era muy claro el Señor en eso. No daba vueltas. Yo voy a orar y mira lo que hago. Y mira cómo el Señor tenía revelación con muchísimas cosas y a su vez le iba dejando pautas, pero lo primero que hacía era orar, ¿no? Y entre ellos tenían el mejor ejemplo que podían tener. Dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Yo tengo aquí en mis apuntes varias personas que oraron, fueron personas oradoras en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y también tengo otras de este tiempo, pero te voy a leer algunos que hicieron algunas oraciones y les fue bien. Le fue bien porque le hicieron caso a Dios. A veces oramos por ciertas cosas que no pasan, pero nuestro trabajo es orar. Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Elías oró para que lloviese. Esther, fijaos, no tenía algo personal. Oró para grandes cosas, oró para que su pueblo fuera perdonado, Esther. Este es el que más me impacta. Josué oró para que el sol se detuviera. Lo de Elías fue tremendo también, y al instante llovió. No llovía durante tanto tiempo, y en la oración, y en la continuidad, y en esa relación, cuando nosotros oramos y pedimos, Dios nos da autoridad y respaldo. Daniel oró por su pueblo, Nehemías oró por su pueblo también. Jonás, fijaos, oró para que Dios le perdonara. Se dio cuenta qué importante era el perdón. También Pedro y Pablo oraron para que Dios le perdonara. ¿No tenemos grandes oradores en su palabra como para no seguir su ejemplo? No solamente el Señor Jesús. Para poder empezar a ver por qué tenemos que orar, por qué cosas debemos de orar. Estas personas, estos siervos de Dios oraron por cosas importantes y también por las suyas. Entonces también tenemos que orar nosotros y tiene que ser de interés. Yo oro porque vuelvan los pródigos de la casa. Porque vuelvan los que están perdidos también dentro de la casa. Porque vengan adolescentes, maridos inconversos, mujeres inconversas. Yo creo que grandes cosas Dios nos quiere dar esta ciudad. Pero tenemos que permanecer unánimes en la oración, fortalecer este brazo que Dios nos ha dado. Pero es cierto que le hemos descuidado. También las personas que nos rodean necesitan ver en nosotros esa fortaleza en la oración y nos van a pedir cosas. A mí me pasó que mi encargado, que era un tirano, que Dios lo ama y yo también lo amo, pero él tenía una actitud tirana. Y tengo muy buena relación con él, pero él sabe que yo le decía que era un tirano. Entonces un día viene y me dice, Diego, mi prima se llama Lorena, creo que era Lorena, tiene cáncer. ¿Por qué no le oras a tu Dios y pides por ella? Eso fue en julio, agosto. Y bueno, sí, lo pasamos al chat de la iglesia, se oró por ella, yo después me olvidé. Y en noviembre, casi diciembre, viene y me dice, oye, dile a tu Dios
Yo antes le dije, también tú ora. Dile a tu Dios que mi prima está sanada. Que gracias. Yo, wow, gloria a Dios. Somos puertas, somos testimonios, somos brazos, somos el alcance, somos lo más cercano que Dios tiene. Lo hemos dicho muchas veces, pero es una realidad. Somos lo más cercano, incluso en el tráfico, en el que te va, el que te dice, ¿dónde te metiste? Ese está pidiendo auxilio, porque ese está intenso, ese no tiene paz. Y nos necesita, el mundo nos necesita ejemplos. Y voy terminando el punto 7. Jesús tenía buenas costumbres. Orar era algo fundamental. El punto 6 era que Jesús produjo interés. Me he saltado en la anterior, ponme la anterior, porfa, la anterior diapositiva, que estas son personas que tenían una vida de oración. Charles Simeon consagraba de 4 a 8 de la mañana su tiempo a Dios. John Wesley, 2 horas diarias en oración, diarias. Consideraba la oración como su tarea principal. Salir de su habitación con una serenidad en el rostro que se aproximaba al resplandor. John Fletcher a veces oraba toda la noche, siempre lo hacía abundantemente y con gran serenidad. Y tengo otros que la verdad que nos ministran, te los quiero decir. Sí. Martín Lutero dijo, si no paso 2 horas en oración cada mañana, el diablo obtiene victoria durante el día. Las oraciones de estos hombres son las que nos promovieron a nosotros a un siguiente nivel. Tu oración va a hacer que el pueblo de Dios vaya al siguiente nivel. Tu oración va a hacer que tu hijo el día de mañana siga al siguiente nivel. ¿Cuál es nuestro...? Yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es mi éxito como padre? Con mis hijos, ¿no? Y yo digo que amen a Dios por sobre todas las cosas. Pero eso lo gano en oración. ¿Cuál es el éxito de un pueblo? Que todo el mundo le conozca, y eso lo ganamos en oración. Podemos hacer miles de cosas. Podemos tener un mar de adoración, pero si no tenemos una gota de obediencia, eso no sirve. Ahí donde dice Dios que Él no prefiere los sacrificios, sino la obediencia, que le obedezcamos. Y estos hombres le obedecieron y sus oraciones transformaron el mundo. Lo que le pidamos a Dios y se lo pidamos con clamor, con intensidad, Él nos lo va a dar. Yo siempre lo escuchaba a Benjamín, que estaba envuelto en llamas y me acuerdo de esos jóvenes de Gales que decían, Señor, danos este país o nos morimos. De esa manera tenemos que orar para Murcia, para España. Danos España, Señor, o nos morimos. Pero ¿cómo lo hacemos? Teniendo relación, teniendo un caminar, un conocer, un interés, una frecuencia, unas buenas costumbres. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. En Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 42, dice, y saliendo, se encaminó como de costumbre, hacía siempre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos, ay, se me fue. Y sus discípulos también les siguieron. Hay que seguir al líder. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba frente al suceso de victoria más grande que la humanidad haya experimentado, que fue el momento en el cual fuimos salvos. Fue el momento en el cual nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Fue el momento en el que Él pagó
todas nuestras deudas, sin importar lo que hayas hecho. Porque fijaos que cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, al lado suyo tenía uno que era el peor de todos. Ese le confesó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo a la diestra del Padre. ¡Wow! Hasta el último momento, hasta el último hombre, el Señor bendijo y se llevó el fruto de salvación. Y ahí en ese lugar podíamos estar nosotros. Pero todo llegó para tener la valentía de superar esa copa amarga que iba a pasar. Recuperó el gozo en la oración, porque él era una copa amarga, pero en la oración él recuperó el gozo, porque la oración nos lleva al deleite de Dios, a la voluntad de Dios, y eso está por encima de las cosas que son carnales. El dolor, la amargura es algo, el dolor físico es algo carnal, pero el gozo es espiritual. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Orar no era nada extraño en la vida de Jesús. Su vida era una vida de oración. Siempre se apartaba para buscar un sitio especial y poder orar con el Padre. En Él estamos seguros, hermanos, en la oración, en la conexión con Él. No hay otro camino. Y esto no se trata de un plan de 10 días de oración o de puentes, como dije. Hay ciudades que tienen un montón de puentes. Yo no sé cómo viven ahí, pero sobreviven. Ámsterdam, Hamburgo, Venecia, son las ciudades del mundo con más puentes, pero nunca llegan a tierra. Nosotros tenemos ya la tierra de Dios al estar seguros en Él. Y les quiero contar que hay beneficios en la oración. Son 7, hay más, pero yo les voy a mencionar 7. Cercanía a Dios. ¡Wow! Si lo tienes lo tienes todo. Si estás cerca de Dios, la cercanía a Dios se consigue con humildad, con decir yo no puedo. El punto 2 nos ayuda a experimentar la paz y reducir la ansiedad. El 3, gratitud y ensancha nuestro agradecimiento porque somos agradecidos por todo. El punto 4, que es muy importante, nos ayuda a resistir la tentación. La tentación va a venir, con un partido de fútbol, una Champions, un algo ahí, un familiar que viene en momentos inoportunos. Miren, hermanos, cuando yo me vine de Argentina, mucha gente me decía, bueno, pero te vas a quedar solo ahí. No. La familia de Dios es suma y es multiplicación, nunca es resta. Cuando el Señor lo fueron a buscar, le dijeron, Señor, tus hermanos y tu familia te buscan. Y Él les dice, fue categórico el Señor Jesús con esto, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él vino a poner espada entre el Padre entre Él y el Hijo. Si tú no eres capaz de elegir entre tu Padre y yo, no eres digno de mí. Él no fue duro, muy amoroso, porque la mejor familia que tenemos es en la paternidad que Dios nos da, en los hermanos que Dios nos da. Ahora podemos decir, el pastor se va a Colombia, tiene familia ahí, a Nueva York, tenemos familia ahí, vamos a Granada, tenemos una familia enorme. Mucho mejor, con todo el amor del mundo de lo que el Señor nos da y les podemos conquistar. Oye, yo he estado del otro lado de la acera y no se pasa bien. Sí, nos juntamos el cumpleaños a comer, a festejar, a celebrar, pero no se pasa bien. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él, amén. El 5, produce milagros, muchos milagros. La voluntad de Dios es un milagro constante. La voluntad de Dios en la oración produce lo más alto. Me gusta como lo dice el pastor Manolo Gando. Dice, ¿sabes qué es más alto que la felicidad? Como lo decía. ¿Sabes qué es más alto que la felicidad? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de la felicidad. Amén. El 6 nos da revelación de Dios. Y el 7, provocamos algo muy hermoso.
el deleite de Dios con nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él. Usted tenía un sentir, pastor, lo voy a compartir, y porque hay una pregunta que a mí me agelaba, y era que, ¿qué remedio hay para esta fatiga? O qué indiferencia hay con la oración, ¿no? ¿Qué remedio hay para poder ponernos a orar? Y es imitar a Cristo, imitar a Jesús. Y yo sentía que si nos podemos, aunque sea un minuto, romper con el esquema que venimos muchas veces y orar por el hermano que tenemos al lado. Lo sentía muy fuerte, pastor, de poder orar, ¿no? Que seamos imitadores de Dios, que nos podamos decir cosas bonitas, que nos digamos bendiciones, porque cuando nosotros hacemos eso, el diablo se está pegando 8 tiros en cada pie. Está reventando, pero el Señor se está glorificando.